Bueno, vamos a leer desde el 21. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Quién fue la primera persona que corrió a la tumba? María Magdalena, o sea, una mujer. Hermano, las mujeres tienen una conexión con Dios muy diferente a la de los hombres. Por eso físicamente somos diferentes, emocionalmente somos diferentes, todo somos diferentes a las mujeres. Pero cuando Jesús resucita, sus discípulos no estaban esperando a que Él resucitara. No estaban esperando el domingo, al primer día de la semana, al amanecer y decir, Jesús va a resucitar. Porque dice que ella los fue a despertar a ellos. Y entonces ella es temprano y llega a donde Jesús había resucitado. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos lo que pasa, ¿quién fue María Magdalena? Hermano, María Magdalena fue tremenduquis. Fue una mujer tremenduquis, ¿verdad? Que si hoy pusiéramos a esa mujer en la iglesia de hoy en día, ni siquiera fuera digna de tener un privilegio o de tener algo en la iglesia. Sin embargo, es la primera persona a la que Jesús viene y se le aparece, ya resucitado. Porque, hermano, hay veces que hay gente que sirve desde una posición donde Dios está obligado a devolverle. Hay gente que si siembra, exige una cosecha. Hay gente que si hace lo correcto, siente que Dios está en la obligación de hacer lo que usted quiere. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros venimos a servir, servimos por agradecimiento, servimos por amor, servimos por gratitud. No servimos porque Dios tenga la obligación de decir, ay, como yo estoy sirviendo, Dios me tiene que dar un carro nuevo. No me pueden despedir del trabajo porque yo estoy sirviendo a Dios. Hermano, nosotros servimos a Dios por lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Servimos a Dios porque Dios ya nos dio la vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Servimos a Dios porque lo amamos, porque tenemos pasión por Él. No necesariamente por las cosas materiales que Dios nos pueda devolver. Sí, ¿qué dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os vendrán por... Vaya, entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Buscar primeramente. Vaya, no las añadiduras. Todo lo demás, hermano, es secundario. Porque cuando tú sirves a Dios, lo sirves desde el agradecimiento. Y María Magdalena, ¿cómo estaba? Agradecida. Hermano, y cuando una persona es agradecida, se le nota. Cuando una persona tiene agradecimiento, se le nota. Usted tiene que ser una persona agradecida por todo lo que tiene, agradecida por todo lo que Dios ha hecho, agradecida por lo que Dios le permite. Hermano, hay personas que desde que vienen en la mañana, por ejemplo, viene su esposa y le hace unos huevos revueltos, no le echa sal. Y usted, sí, que no le echaste sal a los huevos, mira, que no sé qué. Es que no me preparaste el café como me gusta. Y entonces usted empieza y le dice, ya perdí mi paz. Hermano, por un huevo de 2 quetzales. Por una taza de café quetzal, porque ni siquiera es buen café, ni siquiera es Juan Valdés. Y usted pierde la paz por una taza de café, hermano, en la cual usted tendría que estar agradecido porque Dios le dio un café esta mañana, le dio un lugar donde dormir, donde despertar, tiene una cama, tal vez tiene una cama cómoda, o ya se le mete el resorte, pero está en una cama. Hermano, ¿cuánta gente hoy, por ejemplo, ustedes se ponen a ver cuando venden casas, cuánto vale una casa para comprar una? Tal vez Dios ya le dio una casa propia. Y usted no agradece por las cosas que Dios nos da. Por eso no somos agradecidos. A nuestros hijos tendríamos que enseñarles a agradecer las cosas que Dios nos da. No quejarnos todo el tiempo por lo que no tenemos, por lo que no hay. La gente se enfoca tanto en lo que no tiene en vez de agradecer por lo que Dios ya le dio.
Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos porque, por ejemplo, hay gente que le cae mal mañana, la gran mañana ir a trabajar. Hermano, gloria a Dios porque va a ir a un lugar a trabajar y no a buscar trabajo. Es que me cae mal mi jefe, nos hacen venir en miércoles santo. No, lo que usted menos tiene es santo. Y le molesta ir a trabajar el miércoles. ¿Cuántas veces oraba usted por un trabajo? ¿Cuántas veces oró usted para que Dios le diera una provisión, le diera un trabajo propio, un negocio propio? La verdad me cae mal estar en la universidad. Gracias a Dios está en una universidad. Hermano, hay tantas cosas por agradecer. Y María Magdalena servía desde un punto de vista de agradecimiento. Y mira lo que empieza a pasar. Entonces corrió y fue y vio que estaba quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Y aquí es lo que te digo, que ese Juan, hermano, por eso tú tenés que disfrutarte cuando lees el Evangelio de Juan. Mira lo que dice Juan: aquel al que amaba Jesús. Hermano, Juan me encanta, ese Juan tenía una autoestima. Ese Juan era creidazo, o sea, era ese Juan, y el que más amaba a Jesús. Pero usted se imagina de tener amigo a Juan, es aquel cae mal, aquel que siempre anda. Es que el que ama más a Jesús es a mí. Y entonces escribe y dice: al que más amaba a Jesús. Y le digo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y mira lo que sigue diciendo: y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Y mira, esto me encanta. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro, ¿verdad? O sea, es que cuando Juan escribe, por eso es que yo siempre le recomiendo a la gente, cuando usted empiece a leer la Biblia, empiece por Juan, le va a encantar, ¿verdad? Porque ese Juan todo lo relata. Y iban los dos corriendo, pero yo corrí más rápido que él. Y entonces llegué antes. O sea, hermano, o sea, Juan, ¿qué tenías que dejar escrito? Que corres más rápido que Pedro. O sea, ¿en qué cambiaba la historia? ¿Va? Pero él se encarga de escribir: no, yo corro más rápido, pues estaba más flaco. Entonces, viene Juan y llega antes al sepulcro. Porque María Magdalena va y les dice a los apóstoles: se han llevado el cuerpo. Y entonces no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces Pedro y Juan corren al sepulcro a ver dónde habían puesto al maestro. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros venimos a servir, tenemos que servir desde el punto de vista del agradecimiento. Todo lo que usted tiene hoy es para agradecer. Todo lo que usted posee hoy, dele gracias a Dios, ¿verdad? Mire, hermano, hoy tiene usted a sus hijos aquí en la sala, están sanos, tal vez no tan sanos, va a tener gripe o algo, pero no están en una emergencia o un hospital. Hoy usted no está postrado en cama, hoy no está preso, hoy no tuvo, Dios le permitió pasar esta Semana Santa sin ningún accidente. Mire cuánta gente ha muerto durante esta Semana Santa: ahogados, choques, accidentes, ¿verdad? Y hoy Dios nos tiene bien, hoy Dios lo tiene en paz, hoy Dios nos tiene bendecidos. Tenemos tanto por qué agradecerle al Señor. Hermano, cuando yo voy a Legendarios y regreso de Legendarios y prendo la regadera y toco el agua caliente, hermano, yo le doy tantas gracias a Dios por el agua caliente. Señor, gracias porque hoy no estamos en una montaña llevando frío, Señor. No, pero de verdad yo le doy gracias a Dios por el agua caliente que nos deja bañarnos. A veces estoy viendo una serie, le pongo pausa y le digo: Señor, gracias porque hoy estoy viendo una serie en Netflix. De verdad, hermano, eso es un privilegio. Aunque no lo veamos. Usted está regando las flores de su jardín, botando el agua, ¿va? ¿Por qué no le da gracias al Señor que está desperdiciando agua? Hermano, es un privilegio. De verdad. De usted hoy va a comer pan de la San Martín, ¿va? Porque, mire, por ejemplo, aquí le damos pan de la San Martín, no cualquier pan. Padre, gracias por lo que hoy tengo. Gracias por lo que hoy me permites. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por el amueblado de sala. Gracias por el amueblado de comedor.
Gracias por la tele que Dios me permite de 55 pulgadas. Más inteligente que muchos hermanos. No, pero hermano, hay tantas cosas que tenemos que agradecerle a Dios por lo que Dios nos da. Y mira lo que pasa. Y dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no. Y ahí viene el miedo. Juan era pilas, pero era miedoso. Yo no. Llegó primero, pero no entró. O sea, llega el Juan. Chutea. Y mira, dice, mira los lienzos. Pero espera que Pedro llegue para que Pedro entre. Cuando estaban pescando, ya Jesús resucitado después, dice que ellos se asustaron porque vieron un fantasma. Pero viene Juan y reconoce a Jesús y le dice a Pedro, es el maestro. Y viene Pedro, se tira a la barca y nada hacia donde está Jesús. Juan no se tiró. Juan le dice al otro, es el maestro. ¿Y qué tal si no hubiera sido el maestro, si hubiera sido un fantasma? Rollo de Pedro. Por eso a mí me encanta, es que ese Juan, hermano, era tremenduquis. O sea, y él le dice, el fantasma, no, hombre, es el maestro. Sí, dice el otro, y ¡pah! Se tira. Y si era el maestro, pero si no hubiera sido. Yo no sé, le hubiera dicho Juan, yo, tu clavo, va. Igual llega al sepulcro, y el Juan, mi hermano, ¿cuántos a veces cristianos tienen miedo? Es normal. Hay gente que me dice, pastor, ¿puedo ir a orar a mi casa? Sí, ¿qué pasó? Viera que cuando estoy solo me dan ganas de prender todas las luces. ¿Cómo así? Sí, aunque esté en el tercer nivel, prendo todas las luces. Como que el enemigo o los demonios prendió la luz, vámonos. No, al enemigo no le da miedo que la luz esté apagada, ¿va? Por eso lo está asustando usted, ¿va? Entonces, y tampoco se va a ir porque prenda la luz. Es que escucho ruidos. No, ¿por qué la gente siempre piensa cosas malas? Es que oigo pasos. ¿Por qué no siente que son ángeles? Cierran la puerta, prenden la tele. Y un montón de cosas que cuenta la gente. ¿Por qué no siente que son ángeles? Yo cuando escucho ruidos, digo, ya vinieron los ángeles a cuidarme. ¿Por qué voy a pensar que es algo malo? Si Dios está conmigo. Pero con usted no sé. Porque cristianos vemos, juntas no sabemos, ¿va, hermano? Entonces, la gente siempre piensa que son cosas malas, cuando también hay cosas buenas. Cuando el ángel se le aparece a María, María no se asusta por el aspecto del ángel. Se asusta por la forma en la que el ángel saluda a María. Porque dice que María dice, ¿qué salutación es esta? Pero a José no se le apareció. Hermano, por eso le digo, hay una diferencia entre hombres y mujeres. José tenía que estar dormido para que el ángel lo vea. Si se le aparece, se muere. José mira al ángel, se muere. Pero María se le queda viendo al ángel y le dice, ¿por qué me saludas así? O sea, ni siquiera era el ángel Miguel, no era cualquier ángel. No era un angelito, ¿va? Un angelón. Y se le aparece a María y María le dice, ¿qué salutación es esa? Y luego el ángel va a visitar a José, pero espera que se duerma. ¿Ya te dormiste? Ya. Entonces, por eso le digo, hay una diferencia muy clara entre los hombres y mujeres. Y mira lo que pasa. Luego llegó Simón Pedro, tras él. O sea, por si no había entendido que había llegado tarde, ¿va? Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo y mira, que había venido primero. Hermano, es que de verdad usted cuando lee la Biblia se la tiene que disfrutar. Y disfrute cuando lee a Juan, porque dice, y llegó el otro discípulo y entró. O sea, Juan no quería entrar hasta que entrara Pedro. Y luego dice, y entré yo, que había llegado primero, por cierto. Y entonces entra Juan. Y Juan no creía que Jesús había resucitado, porque mira lo que dice.
Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué? Y creyó. O sea, Juan no había creído que Jesús había resucitado. Hermano, hay cosas en nuestra vida que a veces no creemos que Dios puede hacer. Y por eso no recibimos esos milagros que Dios tiene para nosotros, pero que a veces no los podemos creer. Somos como Juan. Y luego dice, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron a los discípulos, a los suyos. Pero por eso te digo, mira la actitud de Juan y de Pedro. Se llevaron al maestro, mucha. Bueno, y se fueron. No lo fueron a buscar. O sea, imagínese usted tener amigos como Pedro y Juan, ¿va? Lo entierran, se lo llevan y regresa con sus otros amigos, ¿va? Hermano, no, o sea, lo lógico es irlo a buscar, ¿va? Preguntar qué pasó, dónde está, alarmarse. No, ellos tranquilos, ¿va? Pero María Magdalena, mira lo que estaba haciendo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó a mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortaliano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue a dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Entonces, hermano, la primera persona a la que Jesús se le aparece después de haber resucitado es una mujer, porque era la que le dolía. Era la persona más afectada de la muerte de Jesús después de su mamá. Y los discípulos y los apóstoles, a veces nosotros somos como Juan. No creemos lo que Dios puede hacer con nosotros. No creemos lo que Dios hace. No creemos en el poder de Dios. Hermano, hoy es un momento de agradecer a Dios. Por eso te decía al principio, agradecidos. ¿Y sabes qué empieza a pasar después? Que las mentiras, el enemigo empieza a poner un montón de mentira sobre la bendición que Dios te ha dado. Primera de Reyes, capítulo 18. Mira lo que pasa en Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a hablar del profeta Elías. Dice Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer el 19, perdón. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Hermanos, el profeta Elías había acabado con más de 400 profetas de Baal. O sea, Elías era un profeta, hermano, que primero hicieron como una competencia de ver cuál era el verdadero Dios. Y Elías les dijo, ¿por qué no probamos quién es el Dios verdadero? Si el Dios de ustedes o mi Dios. Y ellos le dijeron, está bien. ¿Qué hacemos? Y bueno, Elías viene, les dice, si su Dios no responde, ustedes pierden, y si mi Dios responde, yo gano. ¿Ok? Y el Elías, hermano, era una persona que hasta se burlaba de los dioses de ellos. Les decía, canten más fuerte, griten más fuerte. Tal vez su Dios se quedó dormido y no los escucha. Y llegaba a estarlos molestando. Cuando le tocó el tiempo de demostrar que el Dios de Elías era el verdadero Dios, Dios respondió. Y entonces mata a todos los profetas que eran enemigos del Dios de nosotros. Pero
después de eso empieza a pasar esto. Y dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Hermano, de ahí viene el enemigo a querer mentir. Por eso te digo, la gente se enfoca tanto en lo que no tiene y ya no le deja ver lo que tenemos. Nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ya nos dio. Hermano, Elías venía de matar a 400 profetas y viene una mujer y lo amenaza y se va corriendo. Tal vez porque era mujer y los demás 400 eran hombres. No, pero viene. ¿Por qué? Porque empieza a creer mentiras. El enemigo es especialista en mentirte. Pero usa la boca de la gente más cercana para poder hacerte creer la mentira que el diablo ha puesto. Hoy en día hay muchos cristianos, hay muchas personas desenfocadas por estar escuchando la voz que no tienen que escuchar. Por eso es que el enemigo usa la voz de tu esposo, usa la voz de tu esposa. ¿Para qué? Porque el enemigo, dice la Biblia, que ha venido a robar, ha venido a matar y ha venido ¿qué? A destruir, porque el enemigo quiere robar, matar y destruir lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a hacer. Pero entonces cuando viene esta mujer y amenaza a Elías, viene el profeta y se va corriendo y se esconde en una cueva y dice, me van a matar. Y dice que quería morirse. Y hermano, y de ahí empieza a exagerar las cosas, porque hay gente que empieza a exagerar su realidad. Y mira la realidad exagerada de Elías. Y dice, pon atención, dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Hermano, ¿por qué Dios le iba a quitar la vida si Elías venía de presumir a un gran Dios vivo? ¿Por qué Elías no estaba malo? Elías no estaba pasando una situación económica devastadora. Elías no estaba pasando amenazas de muerte, solo una. Y lo amenaza una mujer que era la líder de esos profetas. Y él los mata a los 400 y se va corriendo. Y empieza a decir, basta ya, oh Jehová, como que Dios tenía la culpa de la amenaza de la mujer. Y nosotros como cristianos muchas veces le echamos la culpa a Dios de las cosas malas que nos pasan, cuando Dios a veces no tiene la culpa. Hay gente, hermano, que se victimiza con Dios y se victimiza con la gente y empieza a crear lástima. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos un Dios cobarde, no tenemos un Dios que ha perdido, tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace, un Dios que dice la Biblia en Romanos que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces, ¿por qué nos andamos quejando siempre? Nos andamos quejando, hermano, no parecemos cristianos, no parecemos hijos de Dios. La gente no habla como gente bendecida, la gente no habla como unos hijos de Dios, la gente, hermano, tiene como que fuera un Dios pobrecito. Por eso a veces que la gente dice, es que Diosito. Y a mí me cae mal que la gente hable en diminutivo y peor que se lo digan a Dios, porque nosotros no tenemos un Diosito, tenemos un gran Dios. Hermano, yo le he dicho muchas veces a usted, cuando la gente le pregunta, ¿cómo está usted? Ya aparecemos en la radio, ay, cuando tocan a tu puerta y te pregunten, hermano, diga bien, aunque esté bien jodido, pero está bien, pero no diga bien jodido. Y hermano, ¿y tú cómo estás? Bien. Solo usted sabe que está jodido, pero delante de la gente usted está bien. Hermano, a la gente no le importan tus problemas. Una vez lo prediqué y alguien me dijo, no, pastor, es la verdad. Usted le va a contar su problema a 10 personas que solo se van a enterar, no le van a ayudar y lo van a ir a contar. Pero no le van a ayudar. ¿Sabe qué es lo único que va a hacer la gente con eso? Es decir, pobrecito. Alguien me decía una vez, vos nunca tenés problemas. Ay, Dios, papito.
Me faltan 30,000 quetzales. No te voy a contar a vos, ¿va? Si vos venís a mí para que te invite a almorzar. ¿Qué me saco con decirte me faltan 30,000? Nada, solo vas a ir a contar, a Luis Carlos le faltan 30,000 quetzales. Entonces, hermano, usted tiene que hablar como un hijo de Dios. ¿Cómo era Abraham? Abraham dice la Biblia que era una persona muy rica. No era rico, Abraham era muy rico, era muy bendecido. ¿Cómo hablaba Abraham? Venía Lot y le dice, Abraham le dice a Lot, ¿a dónde te querés ir? Si te querés ir al norte, yo me voy a ir bien al sur. Si te querés ir al oeste, yo me voy a ir al este. Escoge dónde quieres ir, porque no es el lugar, es la persona la que lleva la bendición. Hermano, nosotros somos iguales. ¿Cómo estás? Bien, bendecido, gracias a Dios. Y tus hijos, todas las clases perdieron, pero usted dice, bien. No entienden nada, pero bien. ¿Cómo van en el colegio? Bien. Bien mal, pero van bien. ¿Verdad? Pero a veces uno de papá se pone, sí, que no estudian, que no agradecen, no valoran nada, no hacen nada, solo les damos estudio y por gusto, mejor lo voy a dejar sin estudio porque no agradece. ¿Verdad? Y entonces, hermano, y usted le cuenta a sus hermanos, a sus hermanas, a sus primos, todo el mundo se entera, lo voltean a ver y lo miran como al de Schwer. Hermano, no. Hay gente que dice, sí, que mi esposa me cae mal porque es una aquí, que es una allá, que es esto, que es lo otro. Hermano, ¿y usted sigue casado con esa persona? Va con su mamá a contarle todo lo que le hace su esposo, de ahí su mamá odia a su esposo y usted bien encaramelado. Sí, que la vieja esa. Sí, que el bueno para nada de tu marido. ¿Y quién tuvo la culpa de que se odiara? La mujer. ¿Y cómo está? Mamá es el mejor esposo, no sirve para nada. Pero usted no le cuente eso a sus papás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego le van a crear odio y usted va a seguir con él. De ahí en la cena de Navidad, ni un tamal. O el que se quemó. Porque su suegra es como Juan. Que le quede claro que me cae mal. Y usted le regala algo a la suegra que no le va a quedar. Su suegra es 3XL y usted le regala algo M o S para que no se lo ponga. Porque usted también se va a encargar de que su suegra sepa que a usted también le cae mal. Entonces, hermanos, nosotros a veces empezamos a creer mentiras que el enemigo empieza a poner en la gente que está cerca de nosotros. Porque Elías le dice, basta ya, que se quería morir por la amenaza de una persona, luego de venir de ganarle a más de 400 profetas. Pero empezamos a creer mentiras y esa mentira empieza a crear una realidad en nosotros que volvemos. Y hermano, hay gente que se cree sus propias mentiras y que la mentira la vuelven más realidad. Había alguien que no le debían nada, pero siempre decía, es que estoy esperando a que me paguen un dinero. Y la persona se creía tanto que de verdad esperaba que le paguen un dinero que nadie le debía. Y entonces nosotros empezamos a creer tantas mentiras y empezamos, hermano, en la iglesia también, empezamos a crear tantos escenarios que nos empezamos a cansar. Que nosotros empezamos a dejarle el servicio a Dios, dejamos de ver a Dios y creemos que cuanto más servimos, más cerca estamos de Dios. Cuando nosotros tenemos que pasar una intimidad con el Espíritu Santo para poder tener una comunión con Él. Porque hoy hay gente tan metida a veces sirviendo, pero tan lejos de Dios. Hay gente, hermano, que se fatiga, se cansa. Yo miro con ustedes, muchos de ustedes vienen de muchas iglesias fatigados, cansados. Y hay gente que se cansa aquí. No quiero verlo en otra iglesia. Solo tenemos un servicio a la semana. Solo sirve el domingo 2 horas a la semana y todavía se cansa. Pero hay cosas, hermano, que la iglesia no las ve, pero que son necesarias. Y mira lo que empieza a pasar con Elías. Porque Elías le dice, y echándose debajo del enebro, se quedó. Y echándose, hermano, para que la Biblia diga echándose, quiere decir que el Elías llegó.
Yo tenía un mi amigo pastor que decía, ahorita que llegue me voy a ir a desmayar. Y era cierto. Mira cómo se dormía ese hermano. ¡Wow! Pero como a los 2 minutos ya estaba bien dormido. Y cómo roncaba y decía, me voy a ir a desmayar. ¡Wow! Y ya no sentía nada hasta el día siguiente. Y entonces el Elías llega a la cueva y se echa. ¿Y se echó a qué? A dormir. Y dice, y se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, levántate. Hermano, Dios vino y llamó a Elías y le dijo, papito, vení a comer. Llevo un sneaker. Sí. Fuera en estos tiempos, pues Dios me llama a mí y me dice, papito, vení, te voy a dar un sneaker. Soy chucho. Hermano, Dios le importa lo que tú sentís. ¿Cómo te sentís? Hermano, es que hay veces que nosotros nos dicen, ¿y cómo estás? Es lo que le digo a la mentira piadosa. Bien. Estás bien jodido. Pero vení. Y Dios, hermano, no levanta a Elías. Dice que se quedó dormido. ¿Qué hizo Dios? Lo despertó. Lo levantó. Le mandó un terremoto para que se cayera a la cueva donde estaba Elías y no se pudiera dormir. ¿Qué lo dejó hacer? Dormir, dicen. Sí. Lo dejó dormir. Y luego, hermano, que el Elías se durmió, ¿qué hizo Dios? Hermano, yo me imagino a Dios, va preparándole una gran cena. Manda un ángel y le dice, vení a comer. Hermano, qué rico es cuando usted solo se levanta a comer, va. Está. Que usted está todavía levantándose. Mi amor, ya está servido. A la vez es lo único que tiene que hacer es cepillarse, ni eso hace. Hay gente que ni su café endulza. Ya se le está acabando el vaso de fresco y todavía le hacen a la mujer para que se lo llene. Y entonces, hermano, así es que Dios le interesa cómo te sentís. Y a la iglesia también le tiene que interesar cómo te sentís. Porque hoy venimos a la iglesia, pero todos los que estamos acá traemos problemas. Estamos cansados, estamos fatigados. ¿Cómo te sentís realmente? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida emocional? ¿Qué problemas te agobian? Hermano, hay gente dentro de la iglesia con ganas de morirse, con ganas de matarse. Y eso es algo que la iglesia no es. La iglesia le importa que todos sirvamos, que todos vengamos, que todos hagamos, que todos deshagamos y que hagamos y de todo. Pero ¿cuándo nos tomamos un tiempo para venir y decirle, hermano Daniel, ¿cómo está usted? Puro utspimping, cabal. No, Daniel está bendecido. Pero hermano, Dios le importa cómo estamos espiritualmente, cómo estamos emocionalmente. Y viene Dios y levanta a Elías y le da de comer. Y mira lo que sigue pasando. Entonces le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a ¿qué? Hermano, usted se imagina tener de pastor a Elías, ¿va? Viene, se duerme. Viene Dios y le prepara una torta recién horneada, hasta caliente con el olor a aquel pan recién horneado, ¿va? Le prepara una jarra de agua a la cabecera de su cama. Ni siquiera tenía que levantarse. No, Elías solo se sienta, parte el pan, se lo come y ¿qué vuelve a hacer? Le da el mal del puerco. Como y me duermo. Hermano, ¿a cuántos nos da el mal del puerco? ¿Verdad? Es que es aquel mal del puerco donde uno come y ay, le va a dar sueño, ¿va? Entonces a Elías le pasó igual, le dio el mal del puerco, comió. ¿Y qué dice la Biblia? Y se volvió a dormir. ¿Y Dios qué hizo? Lo volvió a dejar dormir. Y mira lo que pasa. Y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciéndole, levántate y le volvió a dar otro sneaker. Lo volvió a alimentar. Hermano, 2 veces. Yo me imagino a Dios, a los ángeles, ¿va? ¿Y cuál es en el cielo? ¿Y cuál es la tarea? Van a bajar a ver a Elías. Lo van a cuidar mientras duerme. Cuando ya haya dormido mucho, lo van a levantar y le van a decir que coma. Se va a volver a dormir y ustedes lo van a seguir cuidando mientras duerme. Ajá, y después lo van a volver a levantar y le van a volver a dar de comer. Ajá, y después, se va a levantar y ya. Usted se imagina esa escena, a Elías durmiendo, pero bueno, es que hasta dice la Biblia, se echó a dormir. De ahí se levanta y mira una torta horneada, hermano. Nada que tu San Martín, horneada en el cielo. Nada que tu agua pura salvavidas, agua de la más limpia porque la llevaban los ángeles. Y se vuelve a dormir. Hermano, no oró ni por la comida ni antes de dormirse. Qué profeta tan tremenduquis, hermano. No ora por la comida, no ora para dormirse. Y Dios está pendiente de él. Y luego, ¿qué empieza a pasar? Mira lo que pasa. Y le dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermano, imagínate todo lo que tuvo que haber comido el Elías para aguantar 40 días y 40 noches sin comer. Pero mira lo que empieza a pasar. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermano, ¿eso es mentira o no es mentira? Lo que está diciendo Elías. Es mentira. ¿Por qué? Hermanos, no quedaban vivos, él los mató. Y dice, solo he quedado yo. Porque me buscan para matar. No, la buscaba una mujer, no lo buscan para matarlo. Pero no era que todos, hermano, él había matado 400 y algo. Y de ahí dice, me buscan todos para matar. Él derribó los altares de los demás. Pero Dios viene y le dice, mira lo que dice, porque eso es hermoso lo que empieza a pasar. Y entonces solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Hermano, Dios le dice a Elías, papito, salí de la cueva y parate frente a la cueva. Y Elías se para enfrente de la cueva y mira el poder de Dios que puede romper la tierra, que puede hacer llover o puede hacer no llover, que puede quemar o puede no quemar. Pero Dios no estaba en todas esas cosas, pero le estaba recordando a Elías el poder que tenía Dios. Hay veces que te tenés que sentarte a recordar de dónde te ha sacado Dios, los problemas que has librado y Dios te ha sacado. Acordate aquella vez que no podías pagar un carro, que no podías pagar tu casa, que no podías pagar la tele, que te escondías de los de Electra. Aquella señora que le prestaste y no te dejaba en paz. Aquel trabajo que tu jefe te hizo la vida imposible antes que muriera tu suegra. Y hermano, acordate de tantos problemas que tuviste antes de los que tenés hoy. Y de todos ellos Dios te libró y Dios te sacó.
Y si Dios ya te sacó y ya te ha librado de muchos problemas, ¿por qué te preocupas de lo que ha de venir? Dios ya te ha librado tantas veces de tantas opresiones, de tantas persecuciones, que te preocupas demasiado.